para escribir estas dos cartas. El primer enfoque de Romanos es una carta donde él no conoce los destinatarios, sino a los líderes nada más. Por lo tanto, les habla de una manera mucho más suave y mucho más como un consejo que si quieren lo toman. En Gálatas es bastante más fuerte, es una carta pastoral donde el apóstol Pablo habla muy fuerte porque ellos fundaron la iglesia. Entonces no le da espacio para que haya una, entre comillas, democracia en la iglesia. Todo lo contrario, tiene que existir doctrina, tiene que existir una dirección, tiene que haber un orden. Y en eso tenemos que estar nosotros de acuerdo con la palabra y hacer iglesia de esa misma forma. Entonces estamos recién en el capítulo 1 y ahora vamos a leer del 15 al 24. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Bueno, si usted quiere sacar la Biblia y la tiene en el celular, muchos la tienen en el celular, también en Google usted puede poner ahí, Gálatas, con G, Gálatas, ¿cierto? De ahí viene el equipo Galatasaray, de ahí mismo. Entonces, Gálatas, nosotros estamos viendo el 1 del 15 al 24. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Hermosa es la palabra de Dios. Y pareciera que esto es un testimonio de Pablo sencillo, contando algo histórico, pero esto tiene profunda doctrina entre medio. Tiene profundo sentido para nosotros que somos seguidores de Jesús, para ir entendiendo las verdades del reino. Yo a este mensaje le llamé su soberanía en el llamado. Su soberanía en el llamado. Hemos desglosado el capítulo 1. Este es el 4º mensaje ya. Y aquí estamos desglosando desde el versículo 15 hasta el final. Entonces, yo quiero establecer este concepto, que hay una soberanía de Dios en que seamos llamados. Y si usted hoy día ha sido llamado por Dios, es porque Dios lo quiso. Punto. No hay nada que Dios pueda ver en nosotros, ni bueno ni malo. Dios lo quiso. Dios lo quiso. El apóstol Pablo, al defender su autoridad apostólica y su evangelio, nos da una visión poderosa de la gracia soberana de Dios que lo llamó, transformó y envió como apóstol a los gentiles. ¿Qué lo hizo el Señor? ¿Qué lo hizo el Señor? Lo llamó, lo transformó y lo envió. Es bien importante esto porque el Señor lo llama, luego lo transforma y luego lo envía. Ahora, estamos hablando de un tiempo, no es algo instantáneo. No es algo instantáneo. Y eso es bien importante porque nosotros creemos a veces que Pablo se convierte y pasa a ser al otro día un superhéroe de la fe. Pero vamos a ver aquí en Gálatas que no es así, que tiene un proceso. Este pasaje no es solo una autobiografía espiritual, es un testimonio de cómo Dios obra soberanamente en la vida de los escogidos. Dios obra soberanamente, Él es Dios soberano. Yo tengo una canción que se llama Dios soberano, donde habla que Él es soberano en la naturaleza, pero también es soberano con nosotros. Él hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere. ¿Lo tiene claro usted? Porque si usted no cree en Dios de esa forma, usted no cree en el Dios de las Escrituras, el Dios real. Porque Él no es hombre. Él es mucho mayor. Nosotros, por nuestra sociedad humanista centrada en nosotros, miramos a Dios donde pensamos que podemos levantar la mano y dar opinión, incluso darle consejos a Dios. Pero Dios no es así. Dios es todopoderoso.
es tremendamente grande. Y yo no puedo ir en contra de lo que Él ha establecido, de lo que Él ha dicho. Ese es el Dios de la Biblia. Y cuando Dios encuentra a alguien que se rinde delante de Él, que se rinde frente a una desgracia, Dios dice, ahí hay uno mío, y se derrama con todo. Pero cuando nos pasan desgracias, problemas, cosas graves, y nos rebelamos contra Dios, y empezamos, ¿por qué a mí? Y reclamamos y todo eso, Dios dice, paso. Pero cuando Dios haya buena tierra, ¿qué es lo que es buena tierra? Mire lo que se está revelando en este minuto, que no tiene nada que ver con eso. Bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que sufren penalidades. Esa es la buena tierra del Señor. Acuérdense que habían varias tierras, pero hay una buena tierra donde la semilla germina, y es donde estamos los que tenemos necesidad de que Dios haga algo por nosotros, que no podemos con nuestras debilidades, que chocamos con nuestra naturaleza humana. Y como Pablo decimos, lo bueno que quiero hacer, eso no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Pero no me arranco de Dios, voy a sus pies y le pido perdón y le digo, Señor, recíbeme como uno de los últimos de tus jornaleros, pero recíbeme. Mire, el príncipe de los predicadores dijo una frase maravillosa. El llamado de Dios no se basa en lo que somos, sino en lo que Él nos hará ser. El llamado de Dios no se basa en lo que somos, sino en lo que Él hará a través de nosotros. No se trata de la materia prima que Dios tiene. Se trata que con esa materia prima Él va a hacer una joya preciosa. Un carbón, después de muchos años friccionado en las cortezas terrestres, en las profundidades, comienza a transformarse y pasan los milenios y ahora es un diamante. Dios va a hacer de ti, carbón, un diamante. Lo hizo con Pablo. Hay una soberanía de Dios manifiesta en el llamado de Pablo. Dice, pero cuando, el verso 15 y 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Él está reconociendo que todo esto lo hizo Dios, lo hizo por su gracia, lo hizo porque Él quería, lo hizo porque sencillamente Dios quiso llamar a Pablo. Era el personaje menos indicado que Dios podía elegir, eligió al más malo, al que perseguía a cristianos para matarlo. Pero lo primero que dice, y vamos desglosando la escritura, Pablo dice, apartado desde el vientre de mi mamá, desde el vientre de mi madre. ¿Sabe que usted, Dios lo eligió? Cuando estaba en la guatita de la mamá. El salmista dice, tu embrión vieron mis ojos. El huevito que usted tenía, el cigoto chiquitito que era usted. El pirigüín que estaba en la guatita de la mamá, Dios le había puesto nombre, dice la Biblia. Ya lo conocía. Pablo reconoce que su llamado no se originó en él, se originó en un propósito eterno que Dios tenía con él. Eso es súper importante, porque nosotros se nos dice, encuentra tu propósito en la vida, y cuando estamos en la iglesia predican mucho del propósito. Encuentra, Marcelo, tu propósito. Sí, mi propósito es tocar el bajo para el Señor. No, de nada sirve tu propósito. Es el propósito que Dios tiene, lo que Dios quiere hacer. Y yo seré un instrumento, seré el bajo, pero no voy a ser el que toca. Jesús es el que toca y yo soy el instrumento. El propósito es de Dios, no es mi propósito. Bendito sea el Señor. Porque el evangelio no depende de los hombres, sino del Dios que lo revela. Escucha esa máxima, lo dijo Lutero. La otra anterior la dijo Charles Spurgeon. El evangelio no depende de los hombres, sino del Dios que lo revela. El evangelio no depende de ti.
Tú no estás aquí para que yo te diga, pecador, arrepiéntete. No estás aquí. Tú estás aquí para que yo te invite a adorar a Dios y que Él se revele a tu vida, y eso es todo. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios, de quien tiene misericordia y piedad. Bendito sea el Señor. Nosotros vemos no solo a Pablo, Jeremías 1:5. Este llamado resuena fuerte en Jeremías: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Pablo dice, me conoció en la guatita de mi mamá. Y el Señor le dice a Jeremías, yo te conocí antes que estuvieras en la guatita de tu mamá. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Aleluya. No somos capaces de entender. Por eso debemos creer. No busques entender. Y si Dios te permite después entender, como me pasa a mí ahora después de 30 años que estoy entendiendo profundidades, sigue siendo gracia y misericordia de Dios. Pero yo nunca he buscado entender, solamente adorarlo y agradecerle y vivir para Él agradecido, sabiendo que yo no lo merecía y Él me escogió. Bendito sea el Señor. Hay otro grande en la Biblia, Isaías. El capítulo 49, verso 1 dice, escúchenme todos ustedes en tierras lejanas. Presten atención, ustedes que están muy lejos. Está hablando allá en Israel. Y nosotros digamos, aquí estamos. El lugar más lejos de Israel del mundo es Chile. Lo más lejos que hay. Ustedes que están en tierras lejanas, presten atención. El Señor me llamó desde antes que naciera, dice Isaías. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Lo mismo que dice Pablo. Por eso queda en evidencia que Dios obra soberanamente incluso antes del nacimiento. Tú no estás aquí porque tú quisiste. Tú no estás aquí porque pasaron cosas. No estás aquí ni siquiera por tu necesidad. Estás aquí porque Dios quiso antes de que tú nacieras revelarse a tu vida. Punto. Si te gusta eso, dale un aplauso al Rey. Martín Lutero comenta este versículo y dice, la gracia de Dios precede, es antes de toda obra humana, ya que Pablo fue apartado desde el vientre antes de hacer algo bueno o malo. A algunos le compartí este libro, se llama Comentario de Gálatas, de Martín Lutero. Martín Lutero es el sacerdote católico que se da cuenta que el catolicismo está desviado y vendían la gracia y todo eso, y él se levanta y dice, esto no es correcto, y se produce la reforma. De ahí salen los protestantes. ¿Por qué? Porque este caballero protestó y dijo, no es correcto lo que se está diciendo. Él es Martín Lutero, es el precursor hoy día del evangelio que nos toca vivir. Bendito sea el Señor. Y estas frases son de él, y nosotros basamos este estudio en un libro llamado Comentario de Gálatas de Martín Lutero, donde vamos a encontrar mucha información rica. La salvación y el llamado ministerial son actos que son propios solo de la gracia de Dios, no de méritos humanos. No hay ningún mérito. Oh, pastor, ¿cómo lo usa el Señor? Usted debe ser una persona así, una persona asá. No. Yo llegué al evangelio con una mano adelante y otra atrás, sin tener nada. Llegué al evangelio teniendo un título en la mano y no sabiendo nada de las escrituras. Y tampoco encontraba trabajo con mi título en la mano y tuve que ir a trabajar en lo que fuera. Y Dios hizo cosas maravillosas en mi vida y hoy día puedo dar de comer a otros, no solo espiritualmente, sino también a través de mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque era el propósito de Dios cuando yo llegué como un joven al Señor y me enamoré de Él. Juan Calvino, otro de los potentes, de los 1600. Dios aparta a sus siervos antes de que ellos lo sepan, y su llamado soberano lo lleva a cumplir su propósito eterno. El llamado de Dios te lleva a cumplir tu propósito. ¿Cuál es el propósito que yo tengo hoy día? Es compartir el evangelio, llevar el evangelio a otros. Ese es nuestro objetivo. Mire, cuando Dios se le revela a Pablo,
lo primero que ocurre es una transformación radical. Por ejemplo, en mi tiempo yo ponía música en las fiestas con un amigo, carreteábamos para esos tiempos, estoy hablando, los finales de los 80, finales de los 80. 89, 88, 91, 92 conocí al Señor. Y en ese tiempo sonaba YouTube, me encantaba, sonaba The Doors, esa música. Y yo soñaba con tener un auto, ir en la recta de Quintero hacia Orcón, porque para allá nosotros vacilábamos, era el desorden para allá. Ir manejando con los vidrios abajo, sintiendo el viento y escuchando una canción de The Doors. Y ahí una que sonaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero duraba un montón. Prepárate. Y sonaba y cantó. Ese era mi sueño. Conocí al Señor, a la semana siguiente soñaba con ir en el mismo auto, con los vidrios abajo, sintiendo el viento, escuchando adoración. Y yo decía, ¿qué me pasa? De repente empecé a decirle a las personas, hermano, ¿qué dije? Y ya cuando empecé a decirle a Dios, Señor, y ahí me asusté. ¿Por qué le digo a Dios Señor? Señor, no me cuadra la palabra. Es Dios, ¿por qué le digo Señor? Y comienzo a leer la Biblia. Y me dio hambre por la Biblia. Y leía. Y me encuentro con un versículo que dice, solo se dice a Dios Señor por el Espíritu Santo. Porque cuando Dios llega a tu vida hay una transformación radical. Los sueños que tú tenías te los guardas en el bolsillo porque vienen sueños del Espíritu Santo a tu vida. Y eso es precioso, es precioso. El término que usa Pablo, revelar a su Hijo en mí, indica que el Evangelio no fue aprendido por Pablo, sino fue revelado directamente por Jesús a él. En Hechos 9:3-6 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. En Hechos capítulo 9, que Hechos es un libro de la Biblia, los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, eso es más bíblico todavía, la transformación de Pablo es evidente de ser perseguidor a un apóstol. O sea, de ser un tipo que quería raer de la faz de la tierra a los cristianos, ahora es un apóstol, es un llamado. Ahora él no tenía idea que lo que le estaba pasando ahí era para que él fuera un apóstol. Yo cuando conocí al Señor y tenía todos esos sueños no tenía idea que un día iba a hacer canciones para el Señor. De hecho no cantaba ni en la ducha. Tampoco tenía idea que iba a estudiar otra carrera y iba a desarrollarme en la teología. Ni idea. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía algo que yo no podía ver. Bueno, en ese momento, por eso le dije recién, hay una transformación, hay un llamado, pero hay un proceso para que el hombre llegue a ser el apóstol. Y es bonito porque está aquí en la Biblia en unas frases pequeñitas, por eso esta parte de la Biblia es súper potente. Porque todos piensan que Pablo llegó, vio esa luz, cayó al piso, obedeció al Señor y a la semana estaba predicando, siendo un apóstol, haciendo milagros. Ponga atención, no se pierda porque esto es potente. Spurgeon dice, el que escogió a Pablo, el principal de los pecadores, Pablo el principal de los pecadores, lo hizo para que todos vean que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie está fuera del alcance de la gracia. Nadie. Hay testimonios hermosos. Hay excepciones maravillosas en la palabra donde hay un pastor que no tiene grandes estudios que ha fundado más de 1000 iglesias. Y hay un testimonio que dice el preso de la celda 111, no sé, algo así, donde el Espíritu Santo le dice, anda y habla con él.
y él pide visitar al tipo que estaba enrejado, que lo tenían que tirar agua para lavarlo. Le dice, no puede entrar. ¿Por qué? Porque si usted entra, él lo mata, le saca los ojos, lo muerde, le saca la piel. Y nosotros no lo vamos a matar a él si le estamos avisando que usted no puede entrar. Es como entrar a una jaula de un animal salvaje. De repente en un zoológico se cae un niño. Hay que adormecer o matar al animal salvaje para salvar al niño. Pero si un tonto grande le dice no entre y se mete, ¿por qué tenemos que matar al animal? Y él se dice, voy a entrar. El Señor me dijo. Entró, lo liberó y ese hombre fue restaurado. Incluso ya está fuera de la cárcel y está bien. El peor de los peores. Porque la gracia de Dios está al alcance para el peor de los peores. Y Pablo en ese minuto era el peor de los peores. Así como Pablo, cada creyente tiene un testimonio del poder transformador de Cristo. Yo recién estaba contando cosas interesantes.
testimonio. Como ese hermano que era drogadicto y todos lo conocían en la ciudad y el Señor lo sanó. Y todos decían, el que era drogadicto. Pero para la gloria de Dios ahora no es. En este caso Pablo estaba rotulado. ¿Está bien eso? No está bien. No piense porque ocurría en la Biblia está bien, no corresponde. Pero estamos contando la historia como es. En el capítulo 7 de Hechos, Pablo aparece supervisando la muerte de Esteban. Si usted lee el capítulo de Hechos, ahí estaba un joven llamado Saulo, y mientras mataban a Esteban a piedrazos, un hombre de Dios, ahí estaba él supervisando que tenía que morir. Así de malo era Pablo. Por eso la conversión de Pablo significó un giro radical. De perseguidor pasó a ser perseguido. De una. Según Hechos 9:23, poco después de comenzar a predicar en Damasco, los judíos lo buscaban para matarlo. Y eso lo llevó a escapar a Arabia. Cuando estaba en Arabia, la península arábica que está al norte de la Palestina, o sea, al sur de la Palestina, en ese lugar él se fue a instalar. No sé si se acuerdan que cuando Israel sale de Egipto, el Señor lo lleva 40 años a ese mismo desierto. ¿Y para qué? Para que se produzca un reset. Para que se produzca un reseteo total, ¿cierto? Para que él se olvide de todo lo que había vivido. Los judíos en este caso sabían todo lo que habían vivido y su mente de esclavo cambiara para no entrar a la tierra prometida así. Y no lograron hacerlo. Y se quedaron afuera todos esos. Y los que nacieron fuera, esos pudieron entrar a la tierra prometida. Los que nacían en el desierto, la nueva generación. Entonces, aquí Pablo se va a ese mismo sector. Dice el verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo menciona que tras su conversión no fue directamente a Jerusalén, sino que pasó un tiempo en Arabia. Aunque el texto bíblico no detalla exactamente de cuánto tiempo permaneció allí, se han propuesto varias explicaciones sobre el propósito del por qué se fue a retirar allá a Arabia. Mire, el aislamiento espiritual, muchos estudiosos, el aislamiento espiritual de Pablo, muchos estudiosos, como ya nombré a Lutero, Calvino, sugieren que este tiempo fue para que tuviera comunión directa con Dios, lejos de la influencia de los otros apóstoles, porque ellos estaban bajo la influencia del sistema religioso judío. Entonces Dios tenía todo planificado. Tenía que llamar a un perseguidor que, si él era llamado y no era perseguidor, lo primero que iba a hacer era irse a Jerusalén a estar con los apóstoles. Los apóstoles estaban bajo la influencia del sistema judío y Dios necesitaba un apóstol que no tuviera que ver nada con el sistema judío, pero que lo conociera a cabalidad, como Pablo. Él era capo en el judaísmo, fariseo de fariseo, un tipo completo, docto, inteligente, intelectual, capo, sabio en el judaísmo. Pero ¿qué hubiera pasado si él no fuera perseguidor de la iglesia? Es uno de los apóstoles más de los que están ahí. Entonces él dice, yo no puedo ir a Jerusalén porque así como perseguían a los cristianos, el primero que van a perseguir con todo a mí, pues. Vayan a cantar con todo ellos, ¿cierto? Persigamos todo a Pablo, olvidémonos del resto y matemos a este. Nos estáis traicionando no solo al judaísmo, sino está traicionándonos a nosotros, sus amigos, que él nos empujaba a matar cristianos. Dios sabe hacer las cosas. Entonces Pablo dice, yo no puedo ir para allá. Entonces él se queda lejos de los apóstoles para él tener su propio retiro y su propio encuentro y su propio contacto con Jesucristo, con el Espíritu Santo, y así tener toda esta revelación que hoy día nosotros podemos disfrutar a través de sus cartas, como en la carta de Gálatas. ¿Me va entendiendo? ¿No está difícil? ¿No? Mire, también el texto habla de que él predicó el evangelio en un territorio hostil como Arabia. En ese tiempo estaba bajo el control del rey nabateo de Aretas IV.
incluía áreas desérticas y ciudades importantes como Petra. Y Pablo pudo haber comenzado a predicar allí enfrentándose a las primeras oposiciones. Mire, Martín Lutero dice así, comenta esto, dice: en Arabia Pablo fue modelado por Dios, no por hombres, para que su evangelio fuera puro y celestial. Lo que yo le estaba diciendo delante. No fue modelado por los apóstoles, fue modelado por Dios. Dios apartó a Pablo para que su mensaje no fuera contaminado por tradiciones humanas. Mire qué lindo comentario. Flavio Josefo, ¿quién es este? Este era un historiador que no era cristiano, pero escribía todo lo que le pasaban a los cristianos. Y gracias a este Flavio Josefo, nosotros hoy día podemos tener documentos que son validados por los mismos judíos, porque Josefo es validado por los mismos judíos. Gracias a Dios que, perdón, pero entiéndame bien, él no se convirtió al cristianismo, pero su corazón seguro que sí. Y él escribía a favor del cristianismo, y por eso tenemos relatos que no son de cristianos, que son externos, que son propiamente tal del judaísmo, y él escribía y daba a conocer toda la realidad que estaba pasando. Él escribió de Jesús, y era un tipo de alto nivel, así como algunos conocen a Nicodemo, ¿cierto?, que tenía una cercanía tremenda con Jesús, con el cristianismo, pero él era parte del Sanedrín, era parte de los judíos. Pero nada al Señor se le escapa. Este Flavio Josefo dice que Arabia era un territorio inestable con frecuentes conflictos entre Roma y los nabateos. Esto sugiere que Pablo no solo enfrentó el aislamiento espiritual, sino peligros físicos, como lo indica 2 Corintios 11, 32 y 33. Dice Pablo: en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. A veces uno ve cosas chistosas donde ve un patas negra, ¿cierto?, que se arranca por la ventana y se cae, y cosas divertidas. Bueno, Pablo no era un patas negra, él estaba predicando el evangelio y lo iban a matar. Y lo metieron dentro de una canasta y lo bajaron así. No debe haber sido, porque dice la Biblia que su aspecto físico era despreciable. Debe haber sido un flaquito, me lo imagino más peladito, menos de unos 60, unos 50 por ahí. Su aspecto físico, porque tenía que caber dentro de una canasta, ¿o no? Si hubiera sido así como Monsalve, se van como 10 para abajo con canasta y todo, ¿cierto? Quizás un tipo de unos 60 kilos, algo así. Hola, mi vida. Mire, esta es una forma en que Dios elige lo débil y lo transforma en fuerte para que toda la gloria sea suya. Esta es una forma maravillosa en que Dios elige al débil y lo transforma en fuerte para que toda la gloria sea suya. Y esa es tu realidad y mi realidad. Quizás físicamente uno puede ser fuerte, pero interiormente deja harto que desear. Pablo regresaba a Damasco y escapa. Hechos 9, 23 al 25. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar a Pablo. O sea, se juntaron, hicieron un consejo: hay que matar a Pablo. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Algún amigo tenía por ahí que lo quería todavía, y fue y le contó: ¿sabes qué, Saulo? Porque así se llamaba Pablo primero, Saulo. Saulo, ¿están todos de acuerdo? Eres el enemigo número 1 del Sanedrín y te andan buscando para matar, así que arranca. Sigue el relato: y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Estaban esperando los guardias, si veían a Pablo, hay que agarrar a este. Entonces los discípulos, tomando de noche, lo bajaron por el muro y lo descolgaron en una canasta. Estoy hablando en otro lado, o sea, estaba acostumbrado a que lo bajaran en una canasta. Acuérdense que las ciudades tenían murallas, entonces tenían una sola entrada. Entonces la única forma de era meterlo adentro de una canasta. Menos mal que no lo metieron en un saco, lo amarraron a una cuerda y empezaban a bajarlo. Las experiencias de Pablo. Tras su retiro, este tiempo en Arabia, Pablo regresa a Damasco y comienza a predicar con valentía, lo que genera una tremenda oposición. Los judíos conspiraban para matarlo, lo que obligaba a Pablo a escapar permanentemente.
El primer punto importante en esto es el impacto de su predicación. Ya no era solo el testimonio de que él había dejado el judaísmo. Ahora él estaba predicando el evangelio. Y a pesar de su pasado, Pablo causó un impacto tremendo al proclamar el evangelio de Jesús. Él venía con poder, él venía con autoridad, venía con la unción de los apóstoles, venía con milagros, venía con tremendas cosas y con una palabra fuerte. Entonces, más odio se generaba hacia él. Su mensaje desafiaba las tradiciones religiosas. Incluso a Pedro lo confrontó porque quería mantener tradiciones judías. Incluso algunos cristianos lo consideraban como una amenaza a lo que ellos estaban enseñando. Segundo punto, el costo del llamado. Dije, un mensaje potente, un mensaje impactante. El costo del llamado. Desde el principio el ministerio de Pablo estuvo marcado por el sufrimiento y el rechazo. Y ese patrón iba a continuar para siempre. No sé si usted ha leído la palabra donde Pablo llega a un lugar y se ponen unas doncellas a profetizar. Y una levanta y dice, ¿de qué en este cinturón? Y Pablo dice, mío. ¿En qué juego lo perdió? En él corre el anillo. No dice así. Dice que levanta el cinturón y le dice, ¿de quién es este cinturón? Y Pablo dice, mío. Dice el Señor que eres instrumento escogido y vas a sufrir mucho por causa del evangelio. Uno puede decir, Dios se estaba vengando. ¿Por qué me persigue? Le dice el Señor. ¿Se acuerda cuando lo llama? ¿Por qué me persigue? No, Dios escogió un instrumento, punto, que estaba preparado para sufrir. ¿Por qué? Porque el Mesías Jesucristo es experimentado en quebranto, Él conoce el sufrimiento y es el siervo sufriente, así se dice en forma poética en el Isaías 53, 54. Ese es Cristo. Ese patrón de sufrimiento iba a continuar. Porque cuando Dios llama a un hombre, lo pone en la escuela del sufrimiento para que aprenda a depender de Él y no de sí mismo. No es cómodo. Pero yo prefiero estar con Dios que estar solo en este mundo. Porque sin Dios sufro más. Hoy día conversaba con un compañero y me hablaba de su familia, una familia donde la abuela era parte de la iglesia del avivamiento de 1909, donde su hijo fue fundador de la iglesia flotante, y toda la familia cristiana y dedicada al evangelio. Y ya sus primos, estoy hablando primos de 60, 70 años, hablan de humanismo, hay una diferencia contra el Señor. Y el enemigo se ha ensañado con la familia. El domingo tuvimos a su prima aquí con un tumor. Hace 2 semanas su sobrina se suicida. Hace 1 año atrás fallece otro sobrino. Dolor fuerte. Cuando nosotros servimos a Dios, hay una tremenda protección. Y cuando sale la protección de Dios, el diablo se nos viene como río. Se nos viene encima. Y comienza a hacernos daño, no a nosotros, sino alrededor, para que nosotros suframos. Porque es malo el diablo. Pero mientras estemos en el Señor hay una protección. No es que no nos va a pasar nada, pero vamos a poder soportar. Vamos a poder estar firmes. Vamos a poder mantener nuestra fe, porque solamente gracias al Espíritu Santo podemos soportar creyendo y manteniendo nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? Miren, en la primera visita a Jerusalén, Pablo, después de 3 años de su conversión, y aquí tenemos un dato, 3 añitos, recién va a Jerusalén. Pablo subió por primera vez a Jerusalén. Este periodo de 3 años incluye el tiempo de Arabia y de Damasco. O sea, en 3 años él fue preparado. Cuando uno va a una escuela matriz como la escuela naval, a una escuela como la escuela de carabineros, de oficiales, ahora hay un mes de periodo de instrucción. Lo primero que hacen los pelan y de ahí les dan duro. En el tiempo que estaba, yo no sé ahora, porque eso ha cambiado mucho,
Eran 3 meses el periodo de instrucción de una persona que hacía el servicio militar, sin ver la familia, y le daban duro. Aquí el Señor llevó a Pablo 3 años a instruirlo, 3 años. Y en su primera visita a Jerusalén tuvo 2 propósitos y totalmente limitados. El primer propósito fue un encuentro con Pedro. Y Pablo describe este encuentro como una oportunidad para conocer a Pedro, a Cefas, y no como una búsqueda de aprobación apostólica. Él quería conocer a Pedro, pero él no andaba buscando que él fuera apóstol, que él le dijeran apóstol. Pero Pedro tuvo una segunda oportunidad de estar con alguien que fue con Jacobo, el hermano del Señor, Santiago el mayor. Pablo también menciona haber visto a Jacobo, el hermano del Señor, y esto sugiere que el liderazgo de las iglesias primitivas estaba consolidándose. Estaba tomando una autoridad, Santiago, el hermano del Señor. El propósito del tiempo en Arabia y su salida a Jerusalén, este periodo de retiro, predicación y oposición, es esencial en la vida de Pablo. En términos teológicos, número 1, hay una preparación espiritual. Dios separó a Pablo de las influencias humanas para que recibiera directamente el Evangelio por revelación de Jesucristo. Este tiempo formó su teología y su comprensión del Evangelio. Y el otro punto importante fue una prueba de fe y resistencia. Pablo enfrentó oposición desde el principio, aprendiendo a confiar en la gracia de Dios. Él, cuando fue a Damasco, y también lo que recibió como rechazo en Jerusalén, marcaron el ministerio lleno de sufrimientos, pero con grandes y maravillosas victorias que él no estaba preparado. Dios lo sorprendió. Y el tercer punto era afianzar su identidad apostólica. Pablo enfatiza, le da énfasis que su evangelio no depende de los apóstoles ni de las tradiciones judías. Este tiempo lo fortaleció para defender su llamado como apóstol a los gentiles. ¿Qué dice Calvino de esto? Dios aparta a sus siervos en la soledad para que aprendan a depender solo de su palabra y no de la sabiduría humana. Bendecimos al Señor, damos gracias por su palabra. Concluyo diciéndote que Dios prepara a sus siervos en la soledad. Siempre es así. Siempre es así. El evangelio no depende de los hombres, solamente de Dios. Siempre es así. Y diciéndote que la oposición es parte del llamado. Es parte del llamado. Charles Spurgeon dice: Dios no elige a los fuertes, sino a los débiles, para que su gracia sea claramente vista en ellos. Porque no hay corazón tan endurecido que la gracia de Dios no pueda quebrantar. Amén.